La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Luis Manuel Piantini, diplomático, aunque él dice que no es diplomático. Es un excelente economista, brillante economista, fue vicegobernador del Banco Central. Y lo hemos invitado a raíz de un artículo interesantísimo que publicó el pasado viernes en relación al tema arrocero, en relación al DERE-CAFTA. Luis Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque yo sé que tú tenías compromisos en el día de hoy, y tienes compromisos en el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Ramón, Jacqueline. Además de excelente persona, todo lo que tú dijiste. Sí. Bueno, y buenos días, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Amén. Luis Manuel, tú haces referencias ahí a cómo el país logró la llamada rectificación técnica. Ahí de nuevo firmamos en la OMC y después nos dimos cuenta que había una serie de productos que quedaron desprotegidos. Una cosa tan difícil, ¿cómo se logró eso en ese momento? Lo que pasa es que la OMC se crea, bueno, se creó en esa reunión, pero efectivamente se fundó en el 1995, y esta reunión que yo digo fue en el 94, que fue a raíz de la última ronda, de la ronda Uruguay, del GATT. Ya el GATT se eliminó y se crea la Organización Mundial de Comercio. Por los americanos presionando, que ahora prácticamente la han matado. La han matado porque ellos estaban en desventaja, pero no vayamos al tema. El asunto es que la delegación dominicana que va en el 1994 a esa reunión del GATT final y para fundar la OMC, presenta la oferta de República Dominicana de bienes. Como todos los países, la oferta es los aranceles por productos. Por producto. Que van ligados en aduana, no lo que se cobra. Y no solamente eso, se presentan una serie de paquetes. Ahí los países desarrollados presentaron sus subsidios y se le aprobó. Lo que no presentamos nada fuimos nosotros y los otros, que nosotros bajamos los aranceles mientras los otros agarraban sus aranceles. Pero los subsidios no es algo privativo de cada país y lo puede hacer. No, la OMC lo controla, lo supervisa y lo tiene que aprobar. ¿Así? Sí, inclusive se cayó una ronda que comenzó en Doha en el año 2001 a raíz de la Torre Gemela. Los americanos accedieron a una ronda de desarrollo donde se pensaba eliminar los subsidios de los países desarrollados. Pero esa ronda se cayó, nati muerta, no siguió más y ya no va a seguir más. Entonces los americanos y los europeos tienen ese nivel de subsidio aprobado por la Organización Mundial de Comercio. Lo que no tenemos somos nosotros subsidios específicos, pero sí se permite como mínimo, como máximo, un subsidio, creo que es un 5% del Producto Interno Bruto del sector agrícola. Se permite. Completo. Del sector agrícola. Pero no del PIB completo. El ingreso, el PIB. Sí, del sector agrícola. De todo el sector. Entonces, una cosa, señor Piantini, si la República Dominicana en estos momentos decidiera que a los productores de arroz le va a cambiar las reglas de juego en caso de que no pudieran renegociar el DERE-CAFTA y pondrían subsidios o eliminarían impuestos a ese sector, ¿tendría que pasar por la Organización Mundial de Comercio? Naturalmente, porque eso está prohibido por la organización. Ahora, hay un desorden tan grande en el mundo, ya, porque los americanos en el momento en que prácticamente eliminaron el órgano de solución de diferencias y su órgano de apelación por la no aprobación de los jueces correspondientes, cuando se le vencía el término, se seleccionaban los jueces que cada país elegía, y entonces la organización determinaba cuáles jueces. Pero eso los americanos decidieron. ¿Por qué? Por consenso. El problema en la OMC es por consenso. O sea, si hay uno en contra, ya los 190 miembros... Tiene que ser a unanimidad. A unanimidad. Y entonces, a los americanos perdieron unos casos en ese órgano, en términos a productos que le ponían trabas impositivas, arancelarias en los Estados Unidos, restricciones a las importaciones, y entonces, no quiero usar palabras técnicas porque la gente no entiende mucho eso. Entonces,
esas diferencias en términos de posiciones, porque estaban afectando las normas de la organización, se llevaban a los órganos de diferencia, que es a donde se soluciona el problema entre países, donde se sientan, discuten. Si no se llega a nada, entonces se comienza un proceso. Pero el órgano final es el órgano de apelación, y ahí los americanos determinaron que ese órgano no iba a tener jueces, y pues no tiene jueces, no hay decisión final. Entonces la organización tiene la pata más importante que hay, no la tiene ahora mismo. Ahora, dentro del marco del DR-CAFTA no es posible. Entonces fíjate lo que tú me señalabas, tú no puedes dar subsidios, no lo puedes dar, pero hay un desorden tan grande a nivel mundial que se ha habido algo que se le puede hacer, ¿tú entiendes? Ahora, tú tienes que ver los precios, porque yo vi unos precios, una lista de precios del kilogramo de arroz en muchísimos países, que está en el internet, y el kilogramo del arroz americano más que duplica el precio del dominicano. Entonces, tú tienes que hacer un análisis de precio y costo para ver si es verdad, ¿eh? Y determinar si nosotros vamos a ir en desventaja. Pero ¿cuándo hacer ese análisis? Porque se supone que va a haber un desmonte en el 2024 del arancel a 11 y tanto. Y dicen los analistas que todavía ahí pudiéramos ser competitivos. Pero cuando en el 2025 esté completamente desgravado, ¿hay que esperar a ese momento a ver lo que viene o hay que ir trabajando desde ahora? No, debimos haber trabajado hace 20 años. Cuando la delegación dominicana del DR-CAFTA entregó una rectificación técnica que le costó mucho al país. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En el 94, la delegación que va a Ginebra entrega una oferta que reduce los aranceles del 100% al 40%, que es el consolidado, o de un 60%, le elimina la protección, el nivel de protección de esos productos. Entonces, cuando los agricultores, el sector agrícola aquí se da cuenta de ese error que se dio, bueno, van corriendo. Yo me encontré porque Héctor Valdés me había designado a mí en la parte de darle seguimiento a toda la Organización Mundial de Comercio, porque desde Washington yo me di cuenta, siendo director ejecutivo alterno allá, de que los acuerdos de condicionalidades introducían ya elementos de ese tipo, y entonces me di cuenta que ya el GATT estaba adquiriendo una relevancia muy importante en la decisión de las políticas que iban a los acuerdos acuerdos financieros del Fondo Monetario Internacional. Entonces cuando llego aquí, y entonces esto lo hace en gobernador, le pide al presidente Balaguer que me haga vicegobernador, porque él fue realmente que pidió al presidente Balaguer que me hiciera vicegobernador. Entonces, yo le digo a Héctor Valdés, digo, mire, gobernador, me he dado cuenta que esto está pasando en Washington, sería bueno que nosotros le demos seguimiento a esta situación aquí en República Dominicana. Y es cuando desde el secretariado técnico también estaban preocupados y comenzamos a desarrollar un programa de formación técnica en el área de normas comerciales y de seguimiento de las normas comerciales que ya habían sido aprobadas en la Organización Mundial de Comercio en su creación y también en negociación de acuerdos. Eso fue con la gente de la UNTAC, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, que es la única organización de las Naciones Unidas que es para el comercio, porque la Organización Mundial de Comercio no es de Naciones Unidas, es una organización aparte. Se da como la creación después del GATT, del seguimiento al GATT. Ahora, señor Piantini, hemos despertado ahora, a pesar de que de cuando en cuando sale el tema a relucir, ahora el sector arrocero ha estado haciendo una especie de media tours y exponiendo lo que le puede ocurrir en el año 2025. Hay muchas críticas porque esa dependencia, si se aniquila ese sector de otro país porque venga más caro determinado producto, más barato determinado producto, sería muy lesivo, no solamente por la dependencia, sino porque destruiría toda una industria. Entonces, en medio de una situación donde se sabe que ya es difícil hacer una renegociación, porque no sería gratis, algo pedirían a cambio y habría que ponerse de acuerdo todos los del área. Entonces, ¿cuál es la agenda
inteligente que pudiéramos agotar en estos momentos? Mira, Jacqueline, la agenda inteligente era que cuando se entregó esa rectificación, que fue lograda con mucho esfuerzo, porque ya se había aprobado para todos los países la oferta que habían presentado, para todos los países, y viene y República Dominicana se da cuenta de que se cometió esta barbaridad un grupo. Te digo que yo me encontré en Ginebra a Luis Toral, que era secretario de Agricultura en ese momento, y Osmar Benítez, que habían ido allá a ver qué es lo que pasaba. Osmar ya tenía relaciones con esa gente y se determinó ellos. Entonces, cuando nosotros vimos que Agricultura estaba metido en eso, nosotros regresamos y le dijimos, mire, gobernador, aquí ya se está dando un movimiento para ver qué se va a hacer. Y se logró hacer lo que se llamó la rectificación técnica, que eso casi no se logra, eso fue un hecho histórico en la Organización Mundial de Comercio. Y a los 2 años se lo entregamos a los americanos. Eso son las cosas que hay que criticar aquí. Es una contradicción. ¿Me entiende? Porque entonces ahora venimos a los 20 años, no, qué sé yo qué, pero y usted le entregó un esfuerzo que hizo el país, por eso comenzó en el 96 y en el 99 se aprobó en la Organización Mundial de Comercio su consejo. Entonces, en el año 2003, cuando se negocia el acuerdo del DR-CAFTA, República Dominicana entrega eso, después de haber sido ya parte, porque... ¿Eso fue una irresponsabilidad o desconocimiento? Bueno, esa ignorancia. rectificación técnica todavía existe para los demás países de la Organización Mundial de Comercio. Eso fue... Solamente para los americanos y el DR-CAFTA. Pero aquí entra el arroz de Tailandia y le aplican el 100%, no el 40%. Entonces, ¿qué pasa? A los americanos le van a aplicar el 0%, porque se entregó. ¿Por qué? Porque en ese momento decían que el acuerdo de la Cuenca del Caribe, el acuerdo de Reagan, ya no se iba a aprobar más. Mentira, se está aprobando todos los años. Sí. Es un acuerdo bilateral de una sola vía, ¿me entiendes? Donde tú no tienes que abrir tu mercado y tienes abierto el mercado en los Estados Unidos, como tiene Jamaica, como tiene Barbados, como tienen todos los otros países. Aquí hubo una irreflexión de las autoridades en ese momento. ¿Fue por desconocimiento, por ignorancia? No. ¿O se hizo sabiendo? Pero también el empresario había una presión de la zona franca, pensando que iban a perder el mercado textilero en los Estados Unidos. Y lo perdieron, pero no por el DR-CAFTA, porque se aprobó, o porque el acuerdo de Reagan se eliminaba. Lo perdieron porque el acuerdo multifibra llegó a su final y entraron los chinos. Pero por eso perdimos, y nosotros perdimos más de 90.000 empleos en zona franca en ese periodo, cuando ya se eliminó el acuerdo multifibra. Entonces ellos creían que con el DR-CAFTA iban a lograr esa compensación. Pero sí estaba el plan Reagan, porque decían que el plan Reagan se iba a eliminar, pero ahí está el plan Reagan para los demás países. Es que aquí no hay reflexión, aquí tú programas las cosas a muy corto plazo, o sea, no hay una programación de largo plazo donde se sienten los funcionarios para darle seguimiento a las políticas que vienen, porque es que cada gobierno quiere una política diferente y destruyen las políticas de los otros y así un país no camina. No. Yo algunas veces me sorprendía cuando era joven, cuando yo veía ese gobierno de Italia que cambiaban los ministros cada 2 meses, yo decía, pero ¿y cómo funciona? Porque hay una inteligencia ahí arriba que es la que se mantiene a darle seguimiento. Una línea maestra. Pero aquí no, aquí hacemos las cosas y las destruimos a los 2 años. Entonces, a los 20 años nos damos cuenta, es que hace 20 años se sabía que esto iba a pasar y usted debió haber trabajado para que eso no pasara como está pasando ahora. Ese es el problema en este país. Entonces, firmamos un acuerdo internacional que tú no puedes, y que de la noche a mañana no lo vas a cumplir. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo de las inversiones extranjeras que te están financiando la balanza de pago, y esas inversiones se pueden ir cuando ven que tú no estás cumpliendo con acuerdos internacionales. Ese es el problema. Con tu permiso, Luis Manuel Piantini, nos vamos a una brevísima pausa comercial. Retornamos con otro tema de interés.
Continuamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con el licenciado Luis Manuel Piantini, prestigioso economista, articulista, diplomático y ex vicegobernador del Banco Central. Y estamos hablando de los acuerdos comerciales, aprovechando su experiencia en determinadas localidades del mundo donde participó en primera línea con procesos parecidos a los que vivimos hoy día y que son retadores para la República Dominicana. Don Luis Manuel, ¿qué tan retador es para la República Dominicana el acuerdo de ERES-CAFTA? Porque hablamos del arroz, pero siguen muchas otras cosas. Mira, el de ERES-CAFTA, quitándolo de la rectificación técnica, fue un acuerdo que nos ayudó a introducir reformas estructurales que mejoraron la competencia del mercado en República Dominicana. Ahora, el problema de República Dominicana es que nosotros estamos capturados aquí. La mayoría de los mercados son monopólicos, oligopólicos. Por eso tú ves cuando hay un crecimiento del valor del dólar con relación al peso, que es una depreciación del peso, que suben los precios de los artículos importados porque te cuesta más caro el valor del dólar. Pero después, si cae, como ha sucedido en esta época, pero tú te acuerdas, Ramón, a raíz de la crisis bancaria, el dólar se disparó al 60 por 1 casi, 59. Es más alto como está ahora. Y después, cuando el gobierno del expresidente Fernández entra en el 2004, ¿no? Ajá, 2004. Cuando ellos entran, el dólar estaba a 42 por ahí. Héctor Valdés como gobernador lo baja a 28, o sea, de 60 a 59 lo bajó a 28. Pues los precios se quedaron disparados por allá arriba. Igual que ahora. Porque no hay mercado de competencia aquí, porque hay una ley de competencia que tampoco se cumple. Ese es el problema de este país, que no cumplimos las cosas. Entonces se crean las leyes, se aprueban las leyes, pero para aplicarlas no se aplica nada. Ahí una directora que por ley no podía ser removida, la removieron porque se le ocurrió que había una gran empresa dominicana que está afectando a todas las otras pequeñas porque no la dejaban vender en el mercado sus productos. Entonces, ¿qué le hicieron? Le quitaron, cocotaron la directora. Y más nunca de eso se ha estudiado nada, ni se ha aplicado nada, y es un mercado completamente oligopólico y monopólico, porque por eso aquí no se distribuye la riqueza. Aquí hay un 1% de la población que es dueña del 30%. Eso es una barbaridad. Entonces, en un momento donde tú quieres deducir que es más importante aumentar el producto o tumbar la inflación, porque tú puedes seguir teniendo un crecimiento del producto a este nivel, inyectando recursos, pero ya tú sabes que la inflación se va a mantener. Entonces, tú vas a aumentar el producto para que se beneficie una clase, pero vas a mantener la inflación para que el 70% de los empleados, que lo que ganan es un salario mínimo en el sector formal, sean los perjudicados. Entonces, este país es un país que ha crecido, pero es un país que tiene problemas. Es un país que tiene problemas que hay que determinar, porque aquí queremos reducir la mala redistribución del ingreso a través de más impuestos. Pero ¿quiénes pagan los impuestos? Los mismos que están pagando los impuestos. Entonces tú lo que estás empeorando la distribución del ingreso, porque el otro 80% no lo paga, lo evade. Entonces hay una distorsión cada vez que se aplican medidas, porque no se aplica la correcta, porque no se quieren enfrentar los intereses que siempre han estado en todos los gobiernos manejándolo. No, yo estoy claro en eso. Yo lo digo claramente, porque tú analizas la economía dominicana y te das cuenta que hay un problema muy serio para distribuir. Pero ahora mismo los precios internacionales han bajado. Los fletes volvieron a ser igual que la pandemia. Y aquí no bajan. Y aquí los precios se mantienen. Y aquí no bajan, porque si fuera verdad que bajarían, la inflación fuera negativa, el crecimiento mensual. Y no lo es. No. Sigue creciendo. Es más, Ramón, la tasa de crecimiento de inflación total el mes pasado, cuando tú ves a nivel anual,
6.39, Sí. si mal no recuerdo. Sí. Tú tienes muy buena memoria, porque yo te veo a ti, tú tienes muy buena memoria. Tienes esos números siempre ahí. Pero la subyacente fue 6.40, por encima de la total. ¿Qué te quiere decir? Que hay una presión que no son los precios internacionales, una presión interna que sigue presionando la tasa de inflación. Y el otro problema es el sector agrícola, que uno está diciendo hace tiempo que hay problemas en el sector agrícola, pero bueno. Qué pena, mira, qué pena ya. que no hay más tiempo, porque Luis Manuel Bueno. tiene compromiso, pero él tiene el compromiso de venir con más frecuencia. Cuando tú aquí, quieras, Ramón, yo estoy aquí a tu porque disposición. Luis Manuel está muy actualizado. Y una pena que no tratáramos el tema bancario. Pero muchísimas gracias, Bien, hermano. bueno. Porque con lo que tratamos, logramos el propósito. Bueno, Muchísimas gracias a ti. gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Nos vamos a comerciales, nosotros nos trasladamos porque vamos a seguir comentando este tema caliente del caso Calamar. Ya tenemos casi todas las especies marinas. Dios mío, tanto que me gustan a mí los calamares y los pulpos y ahora me lo han puesto con el tema de la El caso corrupción. Calamar.